mayor manejo político, mayor experiencia, cosa que no se ve y lamentablemente uno de los ejemplos tiene que ver con la agenda legislativa y es el ministro Blumer, que demuestra la inexperiencia que está teniendo el gobierno y la falta de tesón para poder llevar adelante una agenda pública, y eso es sumamente preocupante. Dentro de los números de la Dimarca además se mostraba que esta situación, este diagnóstico se profundizaba en los niveles socioeconómicos bajos, con un 54% de desaprobación en ese segmento en particular. ¿Eso cómo se puede explicar? Efectivamente, y no solamente los sectores bajos, recordemos que en la ADIMAR de julio también hubo una baja importante en los sectores medios. Lo que va dando la señal de que de alguna manera estos tiempos mejores que era el eslogan del gobierno, al parecer está llegando solamente para algunos, porque los sectores altos siguen con una alta aprobación al gobierno, no así los sectores bajos, los sectores medios, que comienzan de alguna manera a desaprobar, a castigar la gestión del gobierno, y tiene que ver de alguna manera porque el gobierno ha llevado adelante una agenda macroeconómica muy importante, pero que sin embargo este desarrollo, estos tiempos mejores, no logran llegar a la ciudadanía. No hay cosas concretas que en el fondo el gobierno pueda mostrar hoy día, que digan, miren, estos son los cambios que estamos realizando y estos son los beneficios que está teniendo la ciudadanía producto de este gobierno. Por ejemplo, el mercado laboral, ¿no? Que está con un rezago importante respecto al crecimiento. Por ejemplo, el tema del mercado laboral, que efectivamente tenemos una cifra de cesantía que son no graves, pero sí importantes, pero que se suman también a los efectos que tienen que ver con el cierre, por ejemplo, de IANSA, de Pasta Suazo, que van produciendo también un efecto en la ciudadanía y de alguna manera también van generando cierta desazón en los ciudadanos con respecto a las expectativas que había generado el gobierno. Hoy día el presidente Piñera, en una entrevista en el diario Mercurio, ataca duramente a la oposición. Dice que hay una parte de la oposición que está decidida a negar la sal y el agua, explica, y que también para una buena marcha del país se requiere no solo un buen gobierno, sino también una buena oposición, tratando de traspasar ciertas responsabilidades políticas a lo que está haciendo la oposición. ¿Qué te pareció esta entrevista? Y el tono, además. Yo creo que la cuña es muy real. O sea, para que haya un buen gobierno se requiere también una buena oposición. No hay una buena oposición en la medida que esta oposición está bastante disgregada. Hay oposiciones. Sin embargo, es llamativa la actitud del presidente, que además es una constante, que tiene que ver también, volvemos al tema de la experiencia y el problema de la gobernabilidad. O sea, por un lado, hay constantes llamados a la unidad, a sacar adelante políticas públicas importantes en conjunto, pero al día siguiente tenemos al propio presidente de la República pegándole a la oposición. Entonces no se entiende cuál es el discurso oficial, cuál es el discurso real o cuál es la intención real del presidente de la República y del gobierno para poder entenderse con la oposición, porque efectivamente tienen que entenderse para que esto avance, porque el gobierno además no tiene las mayorías necesarias en el Parlamento. El hecho de haber aplicado, por ejemplo, un veto en la discusión de salario mínimo, ¿crees tú que fue un error? Es un error y un acto de soberbia tremenda de parte del gobierno, porque la oposición efectivamente había aprobado el guarismo, la cifra que habían acordado, y donde estaba la disputa, donde estaba la discusión, era solamente en la plurianualidad, que ese era el debate, pero que perfectamente se podría haber aprobado el sueldo mínimo sin la plurianualidad, y esto no ocurrió de alguna manera porque el gobierno quiso ganarle un gallito a la oposición, y hoy día tenemos los resultados que tenemos. ¿Y tú crees que eso es reflejo de una falta de consistencia, digamos, en el discurso? Hay una falta de consistencia en el discurso y hay una falta de manejo político, yo insisto, desde la Secretaría General de Gobierno, que es quien lleva la relación con el Parlamento, que se ha notado políticamente ausente, y ese es un grave problema para un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso y que tiene que saber entenderse y llegar a acuerdos con algunos de los sectores de la oposición, por lo menos, para poder sacar adelante su agenda. ¿Pero tú crees que ha habido realmente disposición de parte de la oposición, fragmentada como quieras, pero de parte de ella para poder avanzar en ciertas materias o para recibir con buena voluntad al menos los proyectos del gobierno? Te lo pregunto porque cuando se anunció la modernización tributaria, de inmediato lo que surgió como tema era la posibilidad de votar en contra de la idea de legislar, o sea, que ni siquiera el tema entrara al Congreso. Lo que pasa es que efectivamente ha existido una parte de la oposición que ha mostrado cierta disposición a colaborar con el gobierno en distintas instancias. Lo vimos en la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Infancia, que convocó el gobierno. Pero también hay una parte de la oposición que hoy día se está aglutinando en torno a estos errores del gobierno en la agenda legislativa. Y generan cohesión. Claro, están buscando la cohesión que políticamente no han logrado entre ellos, y lo están logrando en base a los errores del gobierno. Y ahí el gobierno tiene mucho que decir. O sea, esta cohesión que está logrando la oposición en base a negarse a aprobar ciertos proyectos tiene que ver con la falta de manejo del gobierno. Insisto, la Secretaría
está jugando un rol preocupante para el gobierno. Ahora, respecto a la forma de acercar estos acuerdos hacia la oposición, ¿cuál crees tú que es la estrategia que está desarrollando el gobierno? ¿Está apostando a buscar votos en particular por cada uno de los proyectos específicos o derechamente está buscando algún acuerdo más amplio, digamos, con la oposición? Lo que nosotros vemos es que no hay ningún tipo de estrategia, ese es el problema del fondo. O sea, no hay un camino definido por parte del gobierno de cómo entenderse con estas oposiciones. De cuál es el camino, si efectivamente es para algunos proyectos me entiendo con algunos, para otros con otros, o voy a tratar de entenderme con todos. Eso no hay mucha claridad por parte del gobierno y eso produce también estos resultados. O sea, cuando no hay una estrategia definida, los resultados terminan siendo los que vemos. ¿Es posible que se logren acuerdos en materias específicas que son de gran envergadura, como la modernización tributaria o la negociación que viene, que es la reforma de pensiones, que son temas, en particular el de pensiones, donde se requiere un acuerdo amplio para poder sacar adelante el proyecto? ¿Es posible? ¿Ves tú alguna ventana? ¿De qué depende? Nosotros esperamos que haya acuerdos, sobre todo en estas materias que son de gran importancia para la ciudadanía. El tema de la AFP, de las pensiones, es una demanda muy sentida por los ciudadanos. Nosotros esperamos que efectivamente existan los acuerdos, exista la disposición tanto del gobierno como de las oposiciones para poder avanzar en estos temas. Es un tema de las dos partes, ¿no? Sin duda es un tema de las dos partes, pero para eso tienen que sentarse a conversar también y el gobierno tiene que entender que tiene que dialogar, porque requiere dialogar para poder gobernar. De lo contrario, nos vamos a encontrar con que la oposición va a estar de una manera súper obstruccionista y un gobierno incapaz de avanzar ni de legislar en las materias que son fundamentales. Daniela, ¿y tú crees que la evolución en las encuestas y esta baja en la aprobación, por el contrario, una alza en la desaprobación del gobierno de Sebastián Piñera, crees tú que pueden presionar al gobierno y llevarlo a cambiar la estrategia política hasta ahora? Nosotros esperamos que el gobierno tome nota de esto y efectivamente cambie la forma como estaba funcionando hasta hoy. O sea, esta no es una encuesta que hoy día aparezca y sea una alarma solamente. Vemos que hay una constante en el tiempo, en el mismo estudio, que indica una baja constante en la aprobación y una baja, o sea, hay un aumento sostenido en la desaprobación, y por tanto entendemos que el gobierno debiera tomar nota y cambiar un poco la forma en cómo se está relacionando con la oposición, pero también cómo está manejando la agenda. Nosotros creemos que es fundamental los errores no forzados que ha tenido en el manejo de la agenda el gobierno, por ejemplo en materia de derechos humanos, con el nombramiento suminuto del exministro Rojas, que forzó al gobierno a dejar su agenda y a meterse en los temas de derechos humanos. Sin duda son errores que terminan pasando la cuenta, y hoy día vemos cómo los ciudadanos sancionan de alguna manera al gobierno en estos estudios de opinión, porque en definitiva los beneficios que debiera entregar el gobierno, los cambios de las políticas públicas no se están produciendo y la ciudadanía está castigando porque en el fondo no están cumpliendo sus expectativas. Ajá. Ese tema de las expectativas fue un asunto bien analizado al comienzo de este gobierno y en las últimas semanas en particular, a raíz de lo que estaban mostrando las encuestas. ¿Crees tú que ha sido un factor para explicar este descenso en la aprobación ciudadana? Efectivamente, o sea, lo que los ciudadanos se nos prometió fueron tiempos mejores. Que la cosa iba a ser mejor, eran tiempos de cambio, etc. Sí. Pero sin embargo no hay ningún avance. O sea, hoy día el gobierno a 6 meses no puede hablar de ninguna política pública importante que haga efecto en la vida de los ciudadanos, que ya esté en marcha o que esté discutiéndose en el Congreso. No hay ningún... Aun cuando hay temas en los que se ha logrado avance concreto, en el tema migratorio, por ejemplo, en algunos casos por la vía administrativa, en materia de Sename, por ejemplo, donde se buscó también sentar una mesa de negociación y de acuerdo. Pero mira, vamos por puntos. En el tema migratorio no hay ningún avance importante. La ley sigue siendo la misma y lo que vemos son actos que son sumamente discriminatorios en el tratamiento, sobre todo con la población haitiana. En el tema Sename, efectivamente se logró que incluso parlamentarios de oposición, como Gabriel Boric, se sentaran en la comisión, pero hoy día no vemos los resultados. No hay ningún cambio, no están las propuestas legislativas, ni siquiera las administrativas, en el caso del Sename, que permitan decir, efectivamente acá hay un cambio. Más bien, podríamos decir que hubo un volador de luces que permitió, de alguna manera, que el debate en ese tema bajara un poquito, pero no... Papá, invertiría todo en robótica. Propiedades en Miami. Lo mejor son las energías limpias, ahí está el negocio.